Hace algún tiempo atrás, unos familiares pasaron por una muy fea experiencia. Y es que un grupo de personas a las 7 de la mañana comenzó a golpearle la puerta fuertemente, el portón. Algunos se subieron al techo. Ellos estaban aterrorizados porque pensaban que les querían robar. Cuando esta gente se metió al interior de su casa rompiendo puertas, les dijeron que eran policía y que tenían una orden de allanamiento. Bueno, en realidad ellos se habían confundido de domicilio, pero la mala experiencia y la fea experiencia nadie se las quitó. Cuando ellos estuvieron en el interior de la vivienda, les mostraron la orden de allanamiento. En ese momento, mis familiares se quedaron sumamente tranquilos, porque aunque estaban doloridos por la situación, ellos estaban tranquilos porque sabían que no tenían nada que esconder delante de la justicia. La justicia le aterroriza a aquellos que tienen cosas que esconder, pero aquellos que están preparados para enfrentarla no tienen ningún temor. Es notable que en los días que vivimos, el miedo que ha generado esta pandemia del COVID-19, el terror que la gente le tiene a la muerte. Y es notable que esta es tal vez la pandemia más inofensiva en la historia de las pandemias, en cuanto a mortalidad se refiere. Entre el 1 y el 3% de los infectados llegará a la muerte. Sin embargo, la gente está aterrorizada. Pero no tanto enfrentar a la muerte, sino enfrentar a aquel a quien tendrá que rendir cuentas después de la muerte. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Enfrentar la muerte para algunos es una experiencia de mucho gozo. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:27, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no tenía ningún problema, ningún miedo a enfrentar la muerte. Él sentía que eso era beneficioso para él porque iba a estar cara a cara con Dios. Sin embargo, para otros es una experiencia sumamente aterradora. Todo dependerá de cuán preparados estemos para enfrentar al juez de toda la tierra. Hoy quiero hablarte un pasaje. En el libro de Amós, en el capítulo 4, versículo 12, voy a tomarlo como base de este mensaje. Luego me voy a referir al versículo 13 para sintetizar el mensaje que quiero transmitirte. Me gustaría si puedes acompañarme. Amós está en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas menores. Amós capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te ha de ser esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, dice el Señor. Despertar no es una experiencia grata para ninguno, aunque es bueno comenzar el día temprano y es bueno porque nos rinden todas las cosas que tenemos que hacer, nuestras responsabilidades. Sin embargo, yo no sé si te pasa que cuando sientes esa alarma te dan ganas de tirar el reloj o de tirar el celular porque verdaderamente es algo fastidioso. Y muchos hemos pasado por la experiencia de aquellos que utilizamos a lo mejor el celular como alarma para despertarnos en la mañana, de poner alguna canción, alguna música que no sea agradable al oído. Sin embargo, cuando uno se está despertando, hasta la más bella canción se transforma en algo sumamente desagradable. Un gran teólogo llamado Lewis dijo alguna vez que el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Son experiencias sumamente dolorosas las que Dios utiliza, porque si no la gente no despierta. Ahora, lo curioso es que algunos despiertan de una manera y otros despiertan otros. Algunos tienen un despertar beneficioso porque se vuelven a Dios de todo corazón, pero otros se endurecen y endurecen su corazón y se alejan aún mucho más. Este es el caso de lo que sucede acá en Amós capítulo 4. Y quiero leerte un poquito el contexto, porque entre los versículos 6 y versículo 11 vamos a ver que Dios utilizó 5 alarmas para despertar al pueblo de Israel y llamarle a que se volviera de todo corazón a Dios, para que se preparara para venir al encuentro de Dios. Y es notable que cada una de estas alarmas termina con una misma descripción de lo que Israel hizo, de la forma en la que Israel reaccionó. Quiero leerte desde el versículo 6 en adelante, dice, la primera de las alarmas dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, esta es la expresión, no os volvisteis a mí. Dice diente limpio, falta de pan. O sea, la primera alarma fue el hambre que había en la tierra de Israel, la necesidad en lo económico. La segunda alarma está en el versículo 7, dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, la misma expresión, no os volvisteis a mí,
dice el Señor. La segunda alarma fue una sequía terrible en toda la nación. La tercera dice, versículo 9, os herí con viento solano y con oruga, y la langosta devoró vuestros huertos, muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. La misma expresión. La tercera cosa que Dios envió fue plaga sobre su cultivo. La cuarta está en el versículo 10, dice, envié contra vosotros mortandad. Tal cual como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí. La cuarta plaga fue mortandad. Algo muy similar a lo que estamos viviendo en este tiempo. Versículo 11 dice, os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. La quinta plaga fue destrucción. Estas fueron las alarmas que Dios utilizó para despertar al pueblo de Israel. ¿Y cómo reaccionó el pueblo de Israel? Bueno, algunos se volvieron, pero la gran mayoría se endureció y no se volvió a Dios. Lo mismo sucede en estos tiempos. En estos tiempos que estamos viviendo suenan las alarmas de Dios. El megáfono de Dios está activo, y aunque algunos se vuelven a Dios, muchos otros se resisten. Por eso que alguien dijo que el mismo calor que derrite la manteca, ese mismo calor endurece el barro y lo transforma en algo duro, sólido y resistente, como aquellos que se resisten a Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Esta palabra perecer tiene que ver naturalmente con perecer en el infierno, la perdición eterna, pero también perecer ante el alcance de esas alarmas que Dios está utilizando. Si Dios puede protegernos de todas estas cosas, pero nuestra reacción a las alarmas de Dios determina el resultado. Amós capítulo 4, versículo 12 es un texto que tiene connotación escatológica, porque en este tiempo estamos en días previo a la venida del Señor, y hoy más que nunca debemos estar preparados para venir al encuentro de nuestro Dios. Y es notable que como estas alarmas de Dios están sonando tan fuerte en estos días, mucha gente está aterrorizada. Mucha gente está aterrorizada porque siente en su corazón que no está preparada. Pero aquellos que se preparan, sí, aquellos que responden a ese llamado de Dios, estarán preparados para venir al encuentro de su Dios. Y aquí el texto nos dice algunas cosas a las cuales Dios nos está llamando a que nos preparemos. La primera es a una adoración verdadera. El versículo 13, la parte A del versículo 13, del texto de Amós capítulo 4 dice, porque aquí el que forma los montes y crea el viento. Falsa adoración es toda adoración que no está dirigida a Dios. Yo quiero ponerte un ejemplo. Cuando una persona le está rezando o le está orando a algo o a alguien, a un ser, a una estatua, a una imagen, pensando que hay un personaje detrás de eso. Mucha gente dice en estos tiempos que eso es venerar, que no es adorar. Pero adorar es reconocer los atributos de Dios. Por ejemplo, la omnisciencia, que significa que Dios todo lo sabe. Por ejemplo, la omnipotencia, que significa que Dios todo lo puede. Por ejemplo, la omnipresencia, que significa que Dios está en todos lados. Vamos a suponer que se le está rezando, se le está orando a un personaje bíblico, un personaje que está en la historia de la Biblia. Si esa persona se le está orando y le está pidiendo algo en un lugar determinado, vamos a suponer en Argentina, y hay otra persona que en el mismo momento, en la misma hora, le está pidiendo, pero lo está haciendo en Brasil, y otra persona lo está haciendo en Colombia, otra persona lo está haciendo en Venezuela, o simplemente a unas cuadras de su casa. Debemos pensar que este personaje es muy veloz y muy rápido para ir de un lugar a otro y escuchar todas las oraciones, o que es omnipresente y omnisciente, ¿sí? Y si puede responderle es omnipotente, por lo cual se le está atribuyendo las características de Dios, por lo cual, aunque se diga y se piense que se le está venerando, en realidad se le está adorando, porque se le está reconociendo como Dios. Es por eso que el enfoque de toda falsa adoración tiene que ver con la creación. Y el enfoque de la adoración verdadera tiene que ver con el Creador. He aquí dice el que forma los montes, y esto está representando las cosas visibles. Y dice y crea el viento,
Esto está representando las cosas invisibles. Dios es creador tanto de las cosas que se ven como de las cosas que no se ven. Dice un pasaje muy importante en Colosenses capítulo 1 versículo 16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, Dios creó no solo lo visible, también lo invisible. En lo invisible hay cosas creadas. Por eso que Dios está por encima de todas las cosas, de lo visible y también de lo invisible. Toda adoración que iguala a Dios a una cosa creada, sea visible o sea invisible, es una falsa adoración. Es por eso que el Señor dijo en Juan capítulo 3 que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque en espíritu es algo invisible, pero no toda adoración en espíritu es una adoración en verdad. Y en estos tiempos, ¿sí?, se está buscando una adoración que tiene que ver con lo creado y no con el creador. ¿Sí? Hoy se está hablando de un ecumenismo religioso. ¿Qué significa ecumenismo religioso? Para prepararnos para el encuentro de Dios. Ese ecumenismo religioso tiene que ver con dejar a un lado las cosas que nos diferencian en cada religión y unirnos en las cosas que más se parecen. Entonces se ha dicho que cada religión le llama a Dios de una manera, pero todos son el mismo Dios. Es decir, que los musulmanes hablan de Alá y ese es el mismo Dios que el cual hablan los budistas, de Buda, o tal vez los maometanos, o tal vez el Dios de los judíos, el Dios de los testigos de Jehová. Todo es el mismo Dios, nada más que con distintos nombres. Lo cierto es que debemos unificarnos en amor, porque si nos amamos unos a otros, no importa las diferencias, estamos adorando al mismo Dios. Bueno, eso puede sonar bonito para muchos, pero el ecumenismo no religioso no nos prepara para el encuentro de nuestro Dios, sino que nos aleja del encuentro de nuestro Dios. Lo único que nos prepara para el encuentro de nuestro Dios es una adoración verdadera, una adoración en espíritu y en verdad, no a lo creado, sino a nuestro Dios creador. Hay una segunda cosa a la cual Dios nos está llamando a prepararnos. En el versículo 13, la parte B del versículo, y es a responder al llamado de Dios, dice la parte B, dice, y que Dios anuncia al hombre su pensamiento. A diferencia de toda creencia pagana, nuestro Dios habla. Sí, es notable que cuando hemos tenido una experiencia de habernos encontrado con el Señor y tenemos una relación con Dios, yo no sé de qué manera, pero todos sabemos que Dios habla. Dios te puede hablar a través de una predicación, te puede hablar a través de una enseñanza bíblica, te puede hablar mientras lees la Biblia, te puede hablar mientras estás orando y escuchar la voz de Dios. Y yo no sé cómo describir la voz de Dios, pero sabemos que Dios habla. Por eso cuando uno le dice a una persona que Dios habla, te miran como un loco, sobre todo aquellos que no creen en Dios, los ateos. Yo escuchaba hace unos días a un periodista. Es sorprendente como muchos periodistas, no todos, pero muchos periodistas son ateos. Y él decía, estaba hablando de la experiencia de unos jugadores de fútbol en un avión, que por poco se cae este avión. Y él dice, bueno, todos somos ateos, dijo él, pero cuando el avión se cae, dice, bueno, tenemos que pensar en un Dios y tenemos que clamar a Él, y necesitamos que Dios nos dé una respuesta. El hombre necesita necesita oír la voz de Dios. Y la buena noticia es que Dios habla, pero ¿cómo habla? ¿De qué manera habla? Job capítulo 33, versículo 14 al 19. Allí dice la palabra de Dios que Dios nos habla de una o de dos maneras. Nos habla por sueños. Eso no significa que todos los sueños, todas las cosas que soñemos, sea Dios hablándonos. Pero los sueños tienen que ver con nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros temores. Y Dios utiliza esas cosas para guiarnos a Él. La otra es, dice el texto, con dolor fuerte en todos sus huesos. En la cama, cuando estamos en enfermedad, cuando atravesamos por dolores, por situaciones que no quisiéramos atravesar. Es allí Dios utilizando ese megáfono para llamarnos. Dice aquí el versículo 13 de la parte B que Dios anuncia al hombre su pensamiento. No el pensamiento del hombre, el pensamiento de Dios, Dios se lo anuncia, Dios le habla al ser humano. Si hay una razón por la cual el hombre no logra oír la voz de Dios, no tiene que ver con que Dios no habla, porque Dios habla. Tiene que ver con la resistencia del hombre a oír esa voz, con la rebelión del corazón del ser humano. Porque Dios siempre habla, Dios toma la iniciativa de hablarnos, Dios toma la iniciativa de buscarnos. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios tomó la iniciativa no porque el hombre le amara, Dios tomó la iniciativa porque Él nos amó primero. Cuando
Adán y Eva cayeron en pecado, cuando ellos sintieron que estaban en falta delante de Dios. Ellos sintieron que no estaban preparados para venir al encuentro de Dios. Y dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 10, si no me equivoco, que cuando oyeron la voz de Dios, ellos se escondieron. Cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto, ellos se escondieron. Adán y Eva, el hombre y su mujer, se escondieron. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para venir al encuentro de su Dios. Dios está hablando hoy. Puedes estar seguro que estas cosas que están sucediendo en el mundo entero son el megáfono que Dios tiene para despertar a un mundo sordo. Dios nos está hablando. Y aquel que responde a ese llamado se prepara para venir al encuentro de su Dios. La tercera cosa a la cual Dios nos está llamando para que nos preparemos para venir a su encuentro es a someternos al señorío de Cristo. Dice la parte final del versículo 13, la parte C, dice, y el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Por miedo se anhela la salvación, pero por soberbia se resiste el señorío de Cristo. La gente, nadie quiere irse al infierno. Y ese temor, ese terror de irse al infierno, le lleva a la gente a anhelar ser salvo, a anhelar estar un día con Dios y estar un día en el cielo. Sin embargo, mientras tiene fuerzas, mientras tiene vida, mientras tiene salud, mientras tiene seguridad en las cosas materiales y en las cosas de este mundo, la gente rechaza esa salvación. Y así hemos visto como muchísima gente ha rechazado esa salvación. Y es notable que muchos famosos pasaron por esta experiencia, tuvieron la misma oportunidad que vos y yo tenemos de recibir a Cristo y sin embargo le rechazaron. Uno de esos casos más famosos es el de John Lennon. John Lennon dijo alguna vez que los Beatles eran más famosos que Jesús. A los pocos días murió de 6 balazos. También dijo Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fue visitada por Billy Graham, gran evangelista mundial, y él le llevó una palabra de Dios, pero ella le dijo que no necesitaba a Jesús. A los pocos días había muerto, la encontraron muerto en su cama. También Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Él dijo que maldecía a Israel desde sus vísceras y de sus entrañas. A los pocos tiempos murió también. Y podríamos citar a muchos otros cantantes de rock y mucha gente famosa, pero no solamente los famosos, todos aquellos que perdieron esa oportunidad. ¿Y por qué ellos rechazaron ese señorío de Cristo? No porque no quisieran ser salvos, todos ellos querían ser salvos. Yo te lo aseguro que ninguno de ellos quería el infierno. Sin embargo, esa soberbia, esa altivez, esa falsa seguridad en las cosas materiales, porque cuando una persona tiene dinero, tiene la seguridad que anhela en su vida, entonces no se somete al señorío de Cristo, no obedece la palabra de Dios. Dice Proverbios 29, 23, que la soberbia del hombre lo abate. Eso significa que la soberbia lo lleva a la destrucción. Aquí el texto nos habla de que Dios hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Esta palabra pasar no solamente tiene que ver con que transita o va por encima, sino que es la palabra griega darak, que significa pisar, significa hollar, significa pisotear. Dios está por encima de todas las alturas y Él pisotea las alturas de la tierra. Para los judíos la altura era algo muy importante. Ellos decían que Israel era la nación más alta. Decían que Judá, y Judá de hecho Jerusalén, es la ciudad más alta de todas las otras ciudades. Ellos construyeron el templo en el lugar más alto de Jerusalén. Sin embargo, el texto aquí dice que Dios pisa las alturas de la tierra. En Mateo capítulo 23, versículo 2, el Señor dice algo tremendo. Dice que el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. Porque nadie está preparado para venir al encuentro de su Dios por el simple hecho de querer escapar al infierno. Si fuera por eso, todos estarían preparados, porque nadie quería ese lugar. Sin embargo, para estar preparados, para venir al encuentro de nuestro Dios, debemos no solo recibir a Cristo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor, porque Él es el Salvador, pero Él es el Señor. Y eso significa obediencia, obediencia a su palabra. Mucha gente que está en la iglesia y cree que porque hizo una oración, recibiendo a Jesús como su Salvador, está preparado para el encuentro de su Dios. La realidad es que la obediencia a ese Salvador y a ese Señor determinará cuán preparado está. Y si no estás viviendo en obediencia, la palabra de Dios nos está llamando a un arrepentimiento y a que le obedezcamos a aquel ante quien tendremos que rendir cuenta. Quiero terminar con esto. Cuando yo iba al secundario tenía un compañero de colegio que
la verdad que la manejaba muy bien durante todo el año. Mientras yo me mataba estudiando, no estudiaba jamás. Se copiaba en todos los exámenes, inclusive a veces sentaba atrás mío y me decía en las pruebas que tenemos que poner acá. Y él se copiaba, se macheteaba, hacía de todo. Lo cierto es que le iba bastante bien y a veces no, yo pensaba que se iba a llevar todas las materias, pero se llevaba 5 o 6, claro, no le alcanzaba para pasar de año. Y entonces tenía que presentarse a mesa de examen. Él me contaba, yo nunca me llevé una materia, pero él me contaba lo que era mesa de examen. Y la verdad que la pasaba brava. Allí no la podía manejar de ninguna manera. Allí no podía sortear el examen de ninguna manera. Allí tenía que estar preparado para presentarse delante de la mesa de examen. Así en la vida hay mucha gente que logra sortear muchos obstáculos. No se necesita a Dios para tener una familia. Puedes tener una familia sin Dios. Puedes tener tu casa sin Dios. Puedes tener un trabajo sin Dios. Y hasta puedes prosperar sin Dios. Hasta puedes sortear los obstáculos y los problemas de la vida y las enfermedades sin Dios. Lo que nadie podrá sortear es el juicio de Dios. Porque todos tendremos que presentarnos delante de Él cara a cara. La gran pregunta es si estás preparado para ese momento. Por lo cual, si aún no vives en una adoración verdadera, si aún no has respondido al llamado de Dios, si aún no te has sometido en obediencia al señorío de Cristo, quiero decirte que esta puede ser la gran oportunidad de tu vida. No importa que lleves años en la iglesia, no importa lo que hayas hecho. Esta es la gran oportunidad, porque Dios te dice prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Todo el que no está preparado en este tiempo está aterrorizado de que la muerte le pueda alcanzar, de que la pandemia le pueda alcanzar, de que la crisis mundial le pueda alcanzar. Inclusive está aterrorizado solamente de pensar que un día va a morir. Pero quiero decirte algo, todo el que se prepara para venir al encuentro de su Dios estará gozoso esperando ese día. Es por eso que Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Si sientes que no estás preparado, este es un buen momento para que lo hagas. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre llega a tiempo a nuestra vida. Y este es un tiempo muy especial que vive la humanidad, Señor, donde el megáfono está sonando más fuerte que nunca. Señor, hay mucha gente aterrorizada, pero tú nos estás llamando, Señor, para despertar a un mundo sordo que no quiere oír tu palabra. Este es el gran momento y la gran oportunidad que muchos estamos teniendo en este tiempo. Y por eso, Señor, te pido que esta palabra que está llegando, Señor, tal vez a un hospital, al trabajo, tal vez a la casa de una persona, tal vez estás conduciendo un vehículo, estás recostado, donde quiera que estés, si esta palabra está llegando a tu vida. Señor, Dios mío, yo te pido que esta palabra tenga, Señor, el impacto necesario para el cual fue enviada, para que haya una reacción positiva, de volvernos a ti de todo nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. No, es un buen momento para que recibas a Cristo si no lo has recibido. Es un buen momento para que te reconcilies con Dios si estás alejado. Es un buen momento para volvernos atrás si nos hemos alejado. Si estás viviendo en pecado, que renuncies a él. Yo te invito a que te suscribas a este canal, porque de esa manera te llegarán las notificaciones de los mensajes que estamos subiendo periódicamente, y también porque de esa manera podrás compartir los mensajes, podrás compartirlo con personas que tal vez están alejadas, personas que están necesitando una palabra, personas que tienen incertidumbre, temor, a todo aquel que lo necesita. Yo te aseguro que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Que el Señor te bendiga.